7, 8, 9, 10. Electrocirugía. La electrocirugía es una técnica muy utilizada para procedimientos en los cuales los cortes mecánicos son difíciles de aplicar. Las ventajas del uso de las técnicas de electrocirugía se cuenta el ahorro en tiempo, ausencia de sangramiento, asegurar una buena asepsia y elimina la posibilidad de transferir infección desde un tejido enfermo a un tejido normal. El instrumento para electrocirugía es un generador de corriente en radiofrecuencia controlada, que es aplicada en un electrodo de punto, para producir fulguración, coagulación o corte. Esta técnica emplea corrientes en radiofrecuencia entre medio y 2 MHz aplicadas a través de electrodos de área pequeña para producir coagulación y corte de tejidos. La trayectoria de retorno para la corriente es a través de un electrodo de referencia o dispersión de gran área. Función del electrodo de dispersión es proporcionar una corriente con una despreciable alza en la temperatura de la piel. Al tratarse de radiofrecuencia, por lógica las señales eléctricas tendrán formas de onda de la corriente especiales. Por ello usaremos ondas senoidales de dos tipos. La primera es llamada onda seno amortiguada. Esta es una forma de onda que ocurre como un grupo de oscilaciones. La primera oscilación del grupo presenta la máxima amplitud seguida de un tren de pequeñas ondas. Y el otro tipo de onda es la seno no amortiguada, que es una onda seno pura, balanceada y simétrica en la cual la amplitud en todas las oscilaciones es la misma. Los efectos fisiológicos de estas formas de onda tienen que ver con el grado de amortiguamiento, así pues las amortiguadas tienen un amplio efecto en el tejido vivo que resulta en una excesiva generación de calor que implica deshidratación y por ello coagulación. Cuando la onda es más amortiguada, el efecto de coagulación y destrucción del tejido aumenta. Por lo que a mayor amortiguamiento en la onda, mayor hemostasis o detención de hemorragias. Una onda de seno pura produce un efecto en el tejido altamente focalizado, resultando en la separación del tejido con muy poca coagulación. Ya que produce muy poco daño al tejido o coagulación, no existe significante hemostasis. En este orden de ideas resulta lógico pensar que se pueden combinar formas de onda en tiempos de ausencia y presencia de las mismas, para ello generar mezclas de formas de onda lo más apropiadas a los usos quirúrgicos. Así permitiendo simultáneamente cortar con hemostasis. Electrofulguración. El término se refiere al uso de energía eléctrica de muy alto voltaje, baja corriente y alta frecuencia capaz de producir un arco desde el electrodo al tejido, sin tocarlo. La cantidad del daño producido por esta técnica varía con la potencia suministrada, pero normalmente los tejidos profundos no sufren alteraciones. Si aprovechamos este efecto en electrodos de más superficie en contacto con el tejido, lograremos el efecto de desecación, cuyo significado implica secar, con ausencia de chisporroteo y con un daño más profundo en el tejido. Electrocoagulación. La electrocoagulación es la generación de calor como resultado de la coagulación del tejido. Algunos equipos presentan la coagulación dispersa, suave o de contacto. Corriente de corte. La corriente de corte es relativamente una onda senoidal pura transmitida a través de un electrodo angosto. Una cantidad moderada de corriente se utiliza en una pequeña área. En esta modalidad el paciente debe ser incorporado dentro del circuito con un electrodo de dispersión. Debido a que la corriente de corte es comúnmente mezclada con algún amortiguamiento, existe muy poco sangrado. En algunos equipos modernos la mezcla puede ser mezcla 1, que posee más características de corte que de coagulación. Mezcla 2 con características iguales de corte y coagulación. Mezcla 3 que posee más coagulación que corte. Existen tres maneras básicas para transferir la energía en alta frecuencia al paciente. A. Un único electrodo activo es utilizado en conjunto con un electrodo de dispersión aplicado a la piel del paciente en un sitio diferente al área de tratamiento. B. Un electrodo de dispersión puede ser idéntico al electrodo activo, y ambos son colocados muy cerca del área en tratamiento. C. Energía es transferida al paciente utilizando un único electrodo activo sin el uso de un electrodo de dispersión o tierra. De los anteriores conceptos inferimos la existencia de tratamientos bipolares, cuando dos electrodos, muy cerca uno del otro, son aplicados al área de tratamiento. El efecto primario en el tejido está limitado al área entre los dos electrodos.
Ahora bien, a los ingenieros biomédicos y personal relacionado con el mantenimiento de estos equipos, también nos importa el funcionamiento electrónico. En este contexto solo mencionaremos los términos básicos de cualquier equipo de electrocirugía. Como primer aspecto debemos considerar que la generación de la frecuencia siempre será de modo rectangular mediante el uso de electrónica discreta, como multivibradores, o electrónica digital, como contadores y divisores de frecuencia, o como en la actualidad, mediante el uso de microcontroladores. Sabemos también que cualquiera de estas tecnologías nos brindarán las frecuencias a un voltaje constante, digamos 5 volts. También sabemos que la potencia suministrada al tejido dependerá primordialmente del voltaje aplicado, el cual gira en torno a los 4000 volts para una potencia de 300 watts. Para el caso de requerir 100 watts también necesitaremos disminuir el voltaje, por ello requeriremos un circuito intermedio entre el generador de frecuencias y el amplificador de potencia que pueda variar el voltaje desde 1 a 5 volts y que responda a un dial, para así entregar un voltaje de referencia a los amplificadores de corriente. Este circuito es llamado fuente de corriente, que responde a una señal de entrada, otra de referencia y nos otorgará una corriente constante independientemente de la que vayan a consumir los amplificadores finales. Etapa de amplificadores de corriente. En esta etapa obtendremos un alto voltaje en el secundario de un transformador, que al aplicar la ley que rige su comportamiento nos indica que la potencia se conservará tanto en el primario como en el secundario. Para ello requerimos amplificar la corriente en una configuración de transistores tipo Darlington. Considerando que encontraremos dos series de transistores, una para cada extremo de la bobina que forma el devanado primario, y que este transformador también cumplirá la función de obtener en su salida una señal lo más parecida a la función seno, vista en el primer bloque de diapositivas.